Jaime Sabines, el poeta más leído de finales del siglo XX en México. A Jaime Sabines se le considera el poeta más leído y admirado en las últimas décadas del siglo XX. Con su poesía amorosa y humanista, de soledades, del paso del tiempo y de la muerte, Jaime Sabines, cual estrella de rock, fue capaz de abarrotar de jóvenes escuchas tanto el Palacio de Bellas Artes como la Sala Netzahualcóyotl. La Orden de los Amorosos, solía decir Carlos Monsiváis a los seguidores de Sabines, un pacto nacional que suscriben poetas, estudiantes, intelectuales, prófugos de la abogacía, entusiastas del bolero, políticos, burócratas, periodistas, y en esas lides, agregaba el cronista, si la poesía convoca multitudes, no todo está perdido. Jaime Sabines nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde todos nacen poetas hasta que no demuestren lo contrario. Nació el año de 1926, un 25 de marzo. Pasó su infancia en su estado natal y luego estudió medicina en la UNAM. Años después ingresó en la carrera de Lengua y Literatura españolas. Asistió a las clases de Julio Torri y Enrique González Martínez y formó parte de la llamada generación de medio siglo junto con sus amigos Emilio Carballido, Rosario Castellanos, Dolores Castro, Héctor Azar, Sergio Magaña y Luisa Josefina Hernández, entre muchos otros. Jaime Sabines fue hijo de Julio Sabines, un inmigrante libanís que llegó a México siendo un niño y llegó a ser mayor del ejército. Su madre, Luz Gutiérrez, formó parte de la aristocracia chiapaneca, que años después perdió todo con la revolución. Tuvo dos hermanos, Juan y Jorge. Muchas noches de su niñez, su padre solía contarles las historias que su memoria había conservado de las 1001 noches. Años después, el poeta reconocería en aquella tradición oral su primer contacto con la literatura. Considerado a sí mismo como escribano de la vida, para Jaime Sabines la poesía entonces fue el resplandor de la vida y el contacto instantáneo con la verdad del hombre. A los 17 años comenzó a escribir versos que no publicó sino hasta que cumplió los 23 años, cuando supo que tenía una voz propia. En 1945, cuando viajó a la Ciudad de México para estudiar medicina, leyó y escribió como lo había deseado. Al ingresar a la Facultad de Filosofía, escribió su famoso poema Los Amorosos, que apareció en su libro llamado Oral del año de 1950, y al año siguiente publicó La Señal, además de Adán y Eva, su primer poema largo que sería publicado 11 años después. Por su obra, Sabines obtuvo numerosos reconocimientos. En 1959 obtuvo el Premio Chiapas. En 1972 el Javier Villaurrutia de Escritores para Escritores y en 1983 el Nacional de Ciencias y Artes en el área de Lingüística y Literatura, entre muchos otros. Tarumba de 1956 y Algo sobre la muerte del mayor Sabines de 1973 son dos de sus libros más relevantes, según sus críticos, y su obra ha sido traducida al inglés, al francés y al árabe, entre muchos otros idiomas. El poeta Eduardo Lizalde, contemporáneo de Sabines, reconoce en el autor de Diario Semanario a uno de los escritores más destacados y extraordinariamente importantes en la literatura mexicana. Sabines es admirado por todas las generaciones con una obra particular y original, de un temple, una energía y una personalidad impresionante. Sus libros son extraordinarios. Yo he escrito muchos textos sobre su poesía. Era un personaje de gran personalidad, inteligencia, un notable iconoclasta. No aceptaba ninguna autoridad encima de él, pero era un conocedor de la literatura tanto nacional como internacional. En 1986, para festejar sus 60 años, y en 1996, para su 70 aniversario, Sabines dio recitales con su poesía en la Sala Netzahualcóyotl de la UNAM y en el Palacio de Bellas Artes, respectivamente, reuniendo a centenares de jóvenes. Jaime Sabines es un poeta vivo, pareciera que aún está aquí,
porque continúa siendo muy leído por los jóvenes. Es un escritor definitivo y fundamental para la literatura en español y la literatura en general. Se le sigue leyendo, pero también se le traduce a nuevos idiomas. Sabines falleció en 1999. Les dejamos con un poema de este escritor que lleva por nombre Te quiero a las 10 de la mañana. Lee Noemí Sánchez Salazar. Te quiero a las 10 de la mañana de Jaime Sabines. Te quiero a las 10 de la mañana y a las 11 y a las 12 del día. Te quiero con toda mi alma y con todo mi cuerpo, a veces en las tardes de lluvia. Pero a las 2 de la tarde o a las 3, cuando me pongo a pensar en nosotros dos y tú piensas en la comida o en el trabajo diario o en las diversiones que no tienes, me pongo a odiarte sordamente con la mitad del odio que guardo para mí. Luego vuelvo a quererte cuando nos acostamos y siento que estás hecha para mí, que de algún modo me lo dicen tu rodilla y tu vientre, que mis manos me convencen de ello y que no hay otro lugar en donde yo me venga, a donde yo vaya, mejor que tu cuerpo. Tú vienes toda entera a mi encuentro y los dos desaparecemos un instante. Nos metemos en la boca de Dios hasta que yo te digo que tengo hambre o sueño. Todos los días te quiero y te odio irremediablemente. Y hay días también, hay horas en que no te conozco, en que me eres ajena como la mujer de otro. Me preocupan los hombres, me preocupo yo, me distraen mis penas. Es probable que no piense en ti durante mucho tiempo. Ya ves, ¿quién podría quererte menos que yo, amor mío?